Como digo, es el tema en el que abordamos las arquitecturas de control en robots móviles. Y vamos a dividir los contenidos del tema en los siguientes apartados. Una pequeña introducción en la que vamos a hablar sobre pues de qué se va a abordar, qué estudio se va a abordar en este tema. Pasaremos a las especificaciones y elementos generales de las arquitecturas de control. Y por último, voy a hablaros de los tipos básicos de arquitectura según reactividad. Vamos a empezar por la introducción, ¿vale? Bueno, este esquema es interesante que lo veamos aquí porque nos da un poco el funcionamiento global de un robot, ¿vale? Y viendo esto, vamos a poder encuadrar qué es lo que nosotros queremos abordar en este. Bueno, fijaros, esta es la forma de funcionar de un robot. Tenemos unos comandos de misión, es decir, tenemos nuestra aplicación, que es lo que queremos que haga nuestro robot, y en función de eso que queramos que haga, hay una planificación de camino, un conocimiento que nos permite definir un camino para conseguir los objetivos, ¿vale? Esto, lo que tenemos en este apartado es lo que hemos estado viendo anteriormente, en el tema anterior, ¿vale? Ese camino que nos da el algoritmo, ¿qué quiere decir o qué es? Pues no es más que la forma de nosotros decirle al robot cómo tiene que mover las ruedas para que vaya a ese objetivo, ¿vale? Es decir, si mi algoritmo BAG me dice que tengo que girar tantos grados, pues eso implica pues, que tengo que decirle a mis ruedas que giren una en un sentido y otra en otro, una velocidad tanto durante tanto tiempo, ¿vale? Pues todo eso es este apartado de control de movimiento, ¿vale? Que es ejecución del camino, comandos del actuador y actuación, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, fijaros que en principio, bueno, pues esto podría, teóricamente esto podría ya valer, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que la realidad no es esta sola, sino que es que resulta que mi robot actúa en un entorno real, en un mundo real, ¿vale? Y por eso aparece la sensorización. Y aquí, cuando hablamos de sensorización, hablamos de sensores externos, ¿vale? No de sensores internos, que obviamente para control de motores lo necesitamos. Estamos hablando de sensores internos. Esos sensores internos nos dan una información en bruto, es decir, una información, imaginaros, tengo una cámara, pues me da una imagen. Esa imagen es un raw data, ¿vale? Un dato en bruto. Y esa información, pero bueno, no solamente tiene por qué ser una imagen, un ultrasonido es un raw data, ¿vale? O directamente la información que nos da, eso tenemos que luego procesarla, ¿vale? O un escáner láser, lo mismo, ¿vale? Entonces esa información la extraemos y la interpretamos. Imaginaros el ejemplo que tenemos nosotros, que vamos en línea recta y nuestros ultrasonidos nos van dando información. ¿Qué querría decir de esa información? Bueno, pues esa interpretación de la información. Pues esa interpretación, en ese caso, que es muy sencillo, simplemente, oye, vale, mi sensor de ultrasonido me está dando una distancia, pero ¿es una distancia que a mí me interesa o no? Bueno, pues lo miro, lo verifico si, por ejemplo, esa distancia es mayor que 0,35. Y si es mayor que 0,35 no lo tengo en cuenta, no lo considero, ¿vale? Ese sería nuestro ejemplo, pues esta información de extracción. Extracción de la información, perdón, y la interpretación. Podría ir a una interpretación muchísimo más compleja, con unas imágenes no sería nada tan sencillo, ¿vale? Y esto nos da un modelo del entorno o un mapa local realmente de lo que es la información del entorno en donde se está moviendo el robot. Esa información la utilizo para localizarme y para construir el mapa, ¿vale? Y esa construcción del mapa nos va modificando a su vez la planificación de camino, ¿de acuerdo? Es decir, en este caso estamos suponiendo que el mapa no es un mapa estático, sino que es un mapa dinámico que yo voy modificando, ¿de acuerdo? Y voy creando.
Y esa creación influye a su vez en cómo voy remodificando mi planteamiento del camino. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto es un poco una visión general de cómo funcionaría, de cómo se movería nuestro robot en un entorno, ¿vale? Bueno, no hemos hablado de esto, de estos conocimientos, bases de datos, para sacar información de cómo el sistema se debe comportar, ¿vale? Bueno, después de todo esto, bueno, ¿qué es lo que hemos visto en los temas anteriores? Pues, en primer lugar, cómo calcular las velocidades que hay que aplicar a la rueda de nuestro robot para que esto siga una trayectoria determinada. Es decir, esta parte de aquí. Esto lo tenemos resuelto. ¿Vale? Pero eso es un control de bajo nivel de funciones básicas del robot. Es decir, lo más básico para el robot es que se mueva. Pero si queremos un control de alto nivel o un control inteligente, si queréis llamarlo así, debemos incorporar al robot otro conjunto de funciones autónomas que no son básicas, ¿vale? Entre ellas se encuentra la planificación de caminos, que lo hemos estudiado. Esto de aquí, ¿vale? Nos falta, podríamos decir, lo único que nos queda después de este tema es este apartado de aquí que no lo hemos estudiado todavía, ¿vale? Pero toda esta parte sí, y esto también lo hemos estudiado, ¿vale? ¿De acuerdo? Cómo se extrae la información, cómo podemos. Es decir, nos queda, después de este tema nos queda esto, ¿vale? Ya sabemos esto y esto de aquí. Claro, precisamente estas funciones de alto nivel son las que nos van a dar nos van a dar las características de inteligencia a nuestro robot, ¿vale? Y son los que le van a dar mayor autonomía a nuestro robot, ¿vale? Obviamente, pues, planificación de tareas, planificación de movimiento, percepción sensorial, reacción ante presencia de obstáculos, condiciones no previstas, etc. ¿Qué es lo que ocurre? Que contemplar el abordar la solución de un problema complejo, a las bravas podríamos decir, no es una solución muy inteligente, ¿vale? No es muy práctica, para que no confundáis el término inteligente del que hablaba antes con el inteligente por nuestra parte, ¿no? Es decir, no es muy práctico abordar a las bravas la programación de un robot si no desarrollamos un marco concreto en el cual movernos, ¿vale? Y ese marco es lo que definimos o llamamos una arquitectura de control de robot, ¿vale? Es decir, es un marco teórico en el que nos vamos a poder y en el cual vamos a poder nosotros encontrar una solución genérica a nuestro problema, ¿vale? Obviamente estas arquitecturas tienen que incluir las funciones de bajo nivel, no solo de alto nivel, ¿vale? Simplemente como detalle, hay algunos robots que no son del todo autómatas, ¿vale? Por ejemplo, los robots de desactivación de explosivos necesitan en muchas situaciones una función de teleoperación, ¿vale? Es decir, necesita que un usuario, en nuestro país un TEDAS, ¿no?, esté moviendo el robot, por ejemplo, que tiene una cámara y que le permite ver el posible explosivo, ¿no?, que se ha detectado, ¿vale? En ese caso, la arquitectura debería incluir las transiciones entre las funciones autónomas de robot y funciones de teleoperación, ¿vale? Y las funciones de teleoperación en una arquitectura siempre se consideran de bajo nivel, ¿vale? Como digo, ¿qué es lo que vamos a estudiar en este tema? Pues todas estas arquitecturas que integran o que nos permiten integrar las funciones de bajo y alto nivel, ¿vale? Y entenderéis en los siguientes apartados, creo, mejor. Bueno, voy a pasar a comentar algunas de las especificaciones y elementos generales de la arquitectura. Bueno, ¿qué debemos tener en cuenta a la hora de diseñar una arquitectura para el control de robots? Bueno, pues las especificaciones pueden ser muy diversas. Por ejemplo, ¿qué grado de autonomía tiene mi robot? ¿Vale? Es decir, el robot tiene algo de autonomía, es totalmente autónoma,
puede tener algo de autonomía y también algo de teleoperado, es totalmente teleoperado. Es decir, que ¿cómo de autónomo es mi robot? Es una de las especificaciones que habría que tener en cuenta. La segunda cuestión, el mundo en donde vamos a movernos, donde se va a mover el robot, ¿es un terreno plano? ¿O es abrupto, necesita ruedas, orugas, patas? Obviamente esto es necesario como una especificación en mi sistema. No es lo mismo movernos en un entorno plano que en un entorno abierto con obstáculos, con posibles piedras por las que moverse, etc. El siguiente elemento, pues la estructuración del mundo. ¿Es el mundo estructurado? Con estructurado queremos decir, es conocido, lo conocemos, tiene estructura y es una estructura fija. O pueden aparecer elementos no previstos. Eso sería un sistema no estructurado. ¿Vale? En principio, o como comprenderéis, un robot que se mueve en un entorno estructurado es mucho más sencillo controlar que uno que no se mueve en un elemento no estructurado. ¿Vale? Como es obvio. Siguiente, conocimiento del mundo. ¿Es exacto del mundo? ¿O solamente aproximado? ¿O es inexacto? ¿O no tenemos conocimiento ninguno? ¿Cuál es el conocimiento del mundo? Fijaros que en nuestra aplicación tenemos un conocimiento del mundo aproximado. Sabemos que hay un entorno más o menos libre por el que nos podemos mover, pero que puede tener obstáculos que no sabemos en dónde están. Y luego, una vez que lleguemos a una posición objetivo, nos vamos a mover por un laberinto que sabemos que es un laberinto simple, ya veremos lo que es un laberinto simple, pero bueno, es un laberinto simple, que vamos a poder recorrerlo siguiendo un algoritmo relativamente sencillo, pero que no sabemos en dónde se encuentran las distintas aperturas, ¿no?, dentro del laberinto. ¿De acuerdo? Por tanto, es un conocimiento aproximado del mundo. Pero sí tenemos ese conocimiento, ¿eh? Es decir, sí existe un conocimiento. Hay un laberinto y tenemos que llegar a ese objetivo, a esa entrada al laberinto, en un entorno que podría tener obstáculos, ¿vale? Por tanto, es un conocimiento, nuestro ejemplo es un conocimiento aproximado o inexacto del Luego, las velocidades del movimiento no tienen nada que ver si el robot se mueve a velocidades altas o a velocidades bajas. Cambia totalmente lo que es la aplicación. ¿Vale? Es decir, las especificaciones que podemos tener en un robot son muchísimas, muchísimas y muy complejas. ¿Vale? Muy distintas entre ellas. Entonces, es muy difícil a su vez, ya que tenemos, eso nos da lugar a opciones muy, muy diversas a la hora de controlar a un robot. Y además, fijaros que hemos hablado de especificaciones, algunas de las cuales afectan al alto nivel y otras, en cambio, afectan a bajo nivel. Cuando hablamos, es muy rápida la velocidad, bueno, pues eso de mi robot, eso afecta, por un lado, a alto nivel y a bajo nivel, a las dos cosas, ¿vale? ¿Conozco la estructura del mundo? Bueno, pues eso simplemente afectaría a las tareas de alto nivel de planificación, pero en principio no tiene por qué afectarnos a la velocidad a la que tengo que controlar los motores del robot, ¿vale? Es decir, pueden afectar una parte u otra. Entonces, plantearnos definir una arquitectura de control a partir de las especificaciones específicas de nuestra aplicación no tiene ningún sentido, porque es que nos va a llevar a tener una arquitectura de control para cada una de las aplicaciones que tengamos que hacer. Y eso no es útil ni es válido, ¿vale? Ni nos va a servir para nada. Entonces, ¿qué vamos a intentar? Pues vamos a intentar buscar aquellos elementos generales de la arquitectura. Es decir, ¿qué elementos aparecen siempre en un sistema de control de un robot? ¿Qué elementos no los quitamos nunca? No, son generales, es decir, engloban o podrían englobarme a todas las especificaciones ya más concretas de mi aplicación. Y todo esto
pues lleva a o es debido a que la complejidad del mundo real dificulta la interacción inteligente con esto, ¿vale? Es decir, todo lo que estamos hablando está asociado a ese paso que veíamos en nuestra función del robot, que teníamos a la izquierda el elemento de planificación y de control, y de pronto aparecía aquí una flecha, bueno, y aquí la sensorización y tal, y aparecía una flecha y decía aquí, mundo real, ¿vale? Y sigue para acá. Bueno, pues esto de aquí es lo que nos dificulta la interacción inteligente del robot con este mundo. El robot no es más que un agente, ¿vale? Interactuando en este entorno que se enfrenta en todo momento con el problema de qué acción debo realizar, ¿vale? Entonces, la primera cuestión es que cuando hablo de agente, aquí hablamos de robot, esta gente que se mueve por el mundo real y que en la arquitectura lo que realmente le interesa es qué es lo que tengo que hacer en el instante siguiente, de qué dispone para decidir eso, de qué acción es la que tengo que hacer a continuación. Bueno, pues tiene o dispone de dos fuentes. Primera fuente, un modelo interno del mundo, ¿vale? Este modelo interno del mundo está basado en su experiencia previa, ¿vale? Ya sea offline, es decir, en el sentido offline, cuando digo que sea offline me refiero a que es una experiencia que yo, una información que tengo previamente, porque yo sé una aproximación al mapa, por ejemplo, en el que me voy a mover. O no, perdón, precisamente esa es el modelo del mundo interno basado en la experiencia previa, en lo que yo conozco previamente, antes de que funcione. Este sería el offline. Y luego, la otra fuente de información es la información sensorial actual, ¿vale? Es decir, estamos aquí. ¿Qué es lo que tengo? El conocimiento, la planificación, ¿vale? Las bases de datos y luego los sensores. Esas son las dos fuentes de información. Este de aquí, el conocimiento y base de datos y la sensorización. Entonces, basado en eso, basado en esas ideas, es decir, basado en que el objetivo de la arquitectura de control debe ser el decir al robot qué es lo que tiene que hacer a continuación del estado en el que se encuentre, teniendo en cuenta que nos movemos por un mundo que interacciona con nosotros, que es complejo, y que las fuentes de información que tenemos son el modelo interno debido a la experiencia previa y la información sensorial, llegamos a que existen tres elementos básicos en cualquier arquitectura de control, ¿vale? Tres elementos o primitivas. El primero es el sistema de percepción, que es aquel sistema que permite al robot adquirir información, ¿vale? Y es la que nos va informando de cómo se encuentra actualmente nuestro mundo. El otro ámbito, el otro función es el sistema de racionamiento o planificación, que va a ser el elemento encargado en base al sistema previo, ¿vale? Es decir, al sistema de percepción y al conocimiento que tengamos del entorno, de planificar todas las acciones necesarias para alcanzar el objetivo, ¿vale? De cierta forma, si nosotros podemos ir creando el tema anterior hemos estudiado, yo tengo un mapa y cómo lo resuelvo. No hemos estudiado, voy a ir creando un mapa online todavía, ¿vale? Pero ese mapa se puede hacer previamente, ¿vale? Es decir, puedo tener un conocimiento previo y luego puedo ir ampliándolo a partir de la información que obtengamos con los sensores. Entonces,
el sistema de razonamiento lo que hace es, cojo el mapa previo, le aumento, lo mejoro con el sistema de percepción y con ese mapa creo una planificación de las acciones que necesita hacer mi robot para alcanzar el objetivo. ¿Vale? Aquí obviamente entra lo que habíamos hablado en el apartado, en el tema anterior. El tema anterior dijimos, la planificación, la determinación de un camino no tiene por qué ser solamente aquel camino cuya distancia euclídea sea mínima. Puede ser aquel cuya distancia en tiempo sea mínimo, o se pueden tener en cuenta zonas peligrosas, o se pueden tener en cuenta la cinemática de mi robot, y eso es importante. Es decir, si en mi mapa tengo una zona que no puede ser recorrida por un robot estándar de tipo diferencial, pero por ejemplo sí uno con, en vez de tener ruedas, tengo oruga, pues la planificación, el hecho de yo tengo ruedas o tengo una oruga, ¿vale? Es decir, mi vehículo es tipo oruga, se introduce dentro de este apartado, ¿vale? Del razonamiento o planificación. No solamente estamos hablando de los algoritmos que hemos visto en el tema anterior, aunque esos algoritmos son muy importantes dentro de esta apartado, ¿vale? Y por último, un sistema de ejecución-actuación. Alguien tiene que hacer lo que el sistema de razonamiento o planificación diga que hay que hacer, ¿vale? En principio, pues este es el control de bajo nivel, ¿vale? Es decir, es aquel que mueva o las ruedas, en el caso de nuestro robot, o las patas, si es un robot hexápodo, o el que mueva las hélices, si es un dron, etcétera, ¿vale? Y luego, obviamente, es necesario tener un sistema de comunicación entre los distintos elementos, ¿vale? Entre aquellos que se comuniquen, ¿vale? Ya veremos cuáles son. Eso es imprescindible también para que todo funcione. Por tanto, vuelvo a un poco resumir la idea. La arquitectura de control es un marco que nos permite diseñar nuestra aplicación. Ese marco tiene que buscar elementos o funciones generales que nos sirvan para cualquier tipo de aplicación. Y no podemos utilizar especificaciones propias de cada una de las aplicaciones, porque eso no nos resolvería. Si yo tengo en cuenta que tengo una especificación muy concreta, pues eso, pues tengo una cinemática tipo oruga, pues ya no me va a poder servir esa arquitectura de control para cuando mi sistema sea una arquitectura, una cinemática de tipo diferencial, por ejemplo, ¿vale? Por tanto, deben ser elementos generales los que nos permitan programar estas aplicaciones para los robots. Por otro lado, nosotros en nuestro mundo, si nos abstraemos, ¿vale? Si nos abstraemos de lo que queremos, tenemos una información previa y unos sensores que nos van a dar información del mundo. Por otro lado, tenemos una planificación, un sistema que nos va a planificar, que es, podríamos decir, la parte inteligente de nuestro robot, que piensa cómo conseguir el objetivo. Y por último, hay un tercer elemento, que es el elemento que ejecuta las acciones que esa persona inteligente, ese sistema de razonamiento o planificación ha decidido que hay que hacer, ¿vale? Y esos son al final los tres elementos nucleares que va a tener cualquier tipo de arquitectura. Estos tres. Y obviamente, pero esto es como un añadido, es decir, no podemos no tenerlo, pues tenemos un sistema de comunicación entre los distintos elementos, si no, ¿cómo nos vamos a comunicar el sistema de percepción o el de planificación? ¿Vale? Bueno, todo ello, ahora, ¿cómo coger estos tres elementos? El sistema de percepción, el sistema de razonamiento, planificación, el sistema de ejecución, actuación. Estos son los tres elementos básicos. Va a tener cualquier arquitectura, que ya veremos que alguna de ellas no tiene alguna de las partes, pero bueno, eso vendrá luego. Bueno, pues el cómo interactúan estas tres funciones fundamentales nos lleva a tres tipos de arquitectura, o tres paradigmas de arquitecturas de control de robots.
Estos tres paradigmas son las arquitecturas de control deliberativas, las arquitecturas de control reactivas y las arquitecturas de control híbridas. ¿Vale? ¿Tenéis alguna pregunta sobre esto? Es un poco abstracto y hemos dado un cambio un poco sustancial con respecto al tema anterior, ¿vale? Pero es un tema importante porque nos permite entender cómo luego interactúan, cómo funcionan los distintos elementos que integran un control de un robot. ¿Tenéis alguna pregunta sobre el tema? Sobre lo que llevamos visto. Bueno, por lo que veo más o menos, me contestéis por el chat y os parece que más o menos lo tenéis. Bueno, que o cada una de estas filosofías de paradigma, el deliberativo, el reactivo y el híbrido, se va a poder describir atendiendo a dos factores, ¿vale? El primer factor, es la relación existente entre las tres funciones que hemos dicho. Las tres funciones primitivas, que era la percepción o sensorización, el razonamiento y la ejecución, ¿vale? Bueno, con un poco más de detalle, la primitiva de tipo percepción, tiene como entrada los valores de los sensores y la salida es la información sensorial, ¿vale? Es decir, la información que nos dice, que nos proporcionan esos sensores, ¿vale? Esto sería el valor de los sensores, sería el raw data que veíamos en el esquema inicial. El razonamiento va a tener como entrada una información que puede ser sensorial, es decir, información que nos venga desde los sensores, o puede ser cognitiva, ¿vale? Es decir, en el sentido de que tenemos algoritmos de resolución de planificación de caminos, por ejemplo, sería, y depende del algoritmo, pues tenemos un tipo de entrada u otra, ¿vale? Entonces, toda la parte, no solamente la información sensorial, sino toda la algoritmo asociada para la resolución de los problemas, ¿vale? Y la salida de esta parte, ¿cuál es? Pues las directivas o las acciones que hay que tomar, ¿vale? ¿De acuerdo? Es decir, son las órdenes. Esta capa es la que nos da las órdenes. Y por último, la ejecución. ¿Qué tiene como entrada la ejecución? Pues puede tener la información sensorial. Fijaros, puede coger como entrada la salida directamente de los sensores o la salida del razonamiento, ¿vale? Y eso luego se va a bajo nivel y controla motores de las ruedas, etcétera. Es decir, órdenes de actuación. Siempre hablamos de motores de ruedas, pero puede ir más allá, ¿eh? No estamos hablando, por ejemplo, pero tendríamos que tenerlo en cuenta aquí. Imaginaros que tenemos sobre nuestro robot móvil tenemos un brazo de robot y queremos coger un objeto. Entonces el sensor, el razonamiento nos puede decir las coordenadas del objeto que hay que coger son X y Z y lo que sea de rotación, ¿vale? Bueno, pues eso es una directiva, una acción, ¿vale? Y esa directiva o acción se ejecutan a bajo nivel mediante la resolución de la cinemática inversa por la etapa de ejecución. ¿Vale? Es decir, la ejecución no solamente contempla a la parte de movimiento del robot, sino a la ejecución de toda la tarea, de toda la resolución de todo el problema. Bueno, pues lo dicho, esta es el primer factor y luego el segundo factor es el mecanismo de procesamiento y distribución de toda la información sensorial a través del sistema, ¿vale? La información sensorial podemos usarla para una función específica local, concreta, o también para la creación de modelos del entorno global o para el conjunto de las funciones del robot. Es decir, los sensores pueden ser específicamente para alguna de las tareas o para todo el conjunto. ¿De acuerdo? Bueno, pues en el siguiente apartado vamos a ver cómo todo esto se interrelaciona para ya definir estas arquitecturas, ¿vale? Pero bueno, ya son y 25, así que yo creo que lo vamos a dejar en este momento y ya el próximo martes seguimos con el tema. ¿Tenéis alguna duda?
No.